octubre, ya está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos a esta 10ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Y el día de hoy, pues es un verdadero honor tener este 17 de noviembre al doctor Fernando Sánchez Sánchez, que me voy a permitir por aquí leer algo acerca de su currículum. No sé si ya se ve ahí mi pantalla. Ok, bueno. Pues el doctor Fernando Sánchez Sánchez es profesor investigador en la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas en Bogotá, Colombia. Sus líneas de investigación son la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad en sí misma. Las líneas de trabajo son ahí ya voy a repetir. Bueno, sus líneas de trabajo es la geografía, la gestión socioambiental, la sostenibilidad, sustentabilidad, desarrollo, evaluación de proyectos, valoración económica, evaluación ambiental, gestión ambiental y competitividad. Y el doctor Fernando Sánchez es doctor en Ciencias Técnicas por la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría. Es maestro en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia. Es maestro en ecoauditorías y planificación empresarial por el Instituto de Investigaciones Ecológicas. Es especialista en pedagogía y docencia universitaria por la Universidad La Gran Colombia. Tiene una especialización en proyectos de desarrollo por la Escuela Superior de Administración Pública, sede Bogotá. Es ingeniero ambiental y sanitario y administrador público por la Universidad de La Salle, Unisalle, y tiene un postdoctorado por el Instituto de Pensamiento Complejo. Doctor Fernando, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a compartirnos el día de hoy la ponencia El doble discurso ético del ambientalismo en el capitalismo contemporáneo. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Víctor Hugo, por la invitación. Para mí también es un honor estar compartiendo con ustedes dentro del marco de este importante seminario permanente alrededor de temas relacionados con el componente ético, con el componente moral y, por supuesto, con algo que hoy tiene importancia fundamental como es el tema medioambiental. ¿Me están escuchando bien, doctor Víctor Hugo? Sí, se escucha bien. Su imagen es la que de pronto se quedó congelada, Entonces, con la pero venia de ustedes, me ya lo voy a veo. permitir compartir la presentación y de esa manera iniciamos. Adelante, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ustedes se preguntarán de entrada, ¿por qué el título? ¿Por qué el doble discurso ético del ambientalismo en el capitalismo contemporáneo? Y pues es parte de algo que he venido trabajando de tiempo atrás, relacionado desde el inicio de lo que fue la cumbre de Río en el año de 1992, la cumbre de Río +10, la cumbre de Río +20, los diferentes tratados que se han venido desarrollando alrededor del tema medioambiental y la forma como muchos países alrededor de lo que es la aplicación de los convenios, tratados, acuerdos, terminan acopiando y terminan desarrollando al interior de sus políticas públicas ambientales. En esa lógica, lo primero que tenemos que tratar de entender es esa relación que existe desde la visión de la sostenibilidad ambiental. Muy posiblemente es conocida por cada uno de ustedes. Cuando hablamos de la sostenibilidad ambiental y refiriéndonos precisamente a la teoría del desarrollo sostenible y sustentable, siempre nos dicen que la misma, en términos de eslogan, no es otra cosa que la forma
las comunidades futuras un medio ambiente igual o mejor al que nosotros tenemos. Sin embargo, es claro que ese concepto de sostenibilidad termina siendo un poco antropocentrista, termina siendo un poco egocentrista. Y en esa línea, yo propongo a ustedes que empecemos a revisar un concepto alrededor de lo sostenible un poco diferente. Y eso tiene que ver con que la sostenibilidad no es otra cosa que la cuantificación y la cualificación de los recursos naturales. Y esa cuantificación y esa cualificación desde dos perspectivas importantes. La primera, lo que tiene que ver con la biodiversidad biológica y segundo, con lo que tiene que ver con la biodiversidad económica. Entendida cada una de ellas de la siguiente manera. La biodiversidad biológica es un factor de densidad bajo la propuesta establecida. Quiere decir que es la cantidad de especies por unidad de área. Y la biodiversidad económica es la cuantificación de las especies por unidad de volumen. Entendido el volumen desde el punto de vista de la biodiversidad como la biomasa, porque finalmente el concepto de la biomasa es todo aquello que es transado en un mercado y al ser transado en un mercado tiene oferta, tiene demanda, es susceptible del consumo y lógicamente genera una presión sobre los recursos naturales. En ese sentido, entonces aparece el concepto de la sustentabilidad. Y bajo la propuesta que presento, la sustentabilidad no sería otra cosa que la forma de administrar de manera eficiente los recursos naturales, tomando en consideración que todos los recursos naturales, en términos ecosistémicos, son susceptibles de ser intervenidos. Y ahí entonces tendríamos que mirar un poco lo que plantean las leyes de la termodinámica y particularmente esa ley tan importante como es la primera ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, de una u otra manera, todos los ecosistemas que tenemos en el mundo pueden ser intervenidos, pero además de ser intervenidos, tienen que ser planificadamente o tiene que hacerse de manera planificada y planeada, porque de una u otra manera necesitamos regular esa energía, toda vez que desde la biología los ecosistemas se degradan y desde la ecología los ecosistemas se transforman. Entonces, hecha esa precisión de forma, podemos entender que esa sostenibilidad ambiental entra a evaluar conceptos de eficiencia energética, conceptos de evaluación de impactos ambientales relacionados con el ruido, con las emisiones atmosféricas, el concepto de la gestión ambiental empresarial, el manejo, los RAEs, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la gestión integral de los residuos sólidos, la gestión integral de los residuos peligrosos, entre ellos lo que denominamos o conocemos como los RESPER, los planes de manejo y monitoreo en especies invasoras, el concepto de la educación ambiental, el concepto de la movilidad sostenible, el concepto de los sistemas urbanos y de drenaje sostenibles y, por supuesto, los estudios de factibilidad para el aprovechamiento de esos residuos sólidos. Y digamos que dentro de la parte introductoria, todo esto resulta bastante interesante y resulta bastante interesante porque como ustedes ven en esta gráfica, pues son elementos que hoy nos preocupan desde lo ambiental. Sin embargo, a concepción la conceptualización del ambientalismo dentro de la sostenibilidad. Y ahí tendríamos que involucrar
lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, esos 17 objetivos del desarrollo sostenible que se convierten en metas, pero que además de convertirse en metas, lo que permiten es propender por una condición de calidad de vida de los ciudadanos. Ahí, cuando empezamos a analizar, nos tenemos que enfrentar al concepto de la racionalidad ambiental, al concepto de la epistemología ambiental, de la interdisciplinaridad y de los criterios ambientales, pero claro, todo esto fundamentado desde lo que es la responsabilidad ambiental, los campos verdes, los modelos de gestión, las economías circulares y los manejos sostenibles. Entonces, fíjense en ustedes que hay un entramado bastante interesante de lo que resulta ser la estructura de, uno, la construcción de saberes, dos, la gestión del conocimiento y tres, el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera, allí hay una serie de elementos que son los que nos nuclean, que son los que nos concentran, que son los que nos llevan a poder analizar esta problemática. Y claro, aparece o surge otro componente, como es el componente de los modelos de ciudades más sostenibles. Entonces hay una gran preocupación sobre cómo nos hemos venido desplazando sistemáticamente, buscando mejores condiciones sociales, económicas y ambientales a las grandes ciudades. Y siempre entre nosotros hay una discusión recurrente alrededor de lo que es la ocupación del suelo. Para eso, por ejemplo, en Colombia tenemos los modelos de ordenamiento territorial, tanto en áreas urbanas y rurales. El tema del espacio público y la habitabilidad, el tema de la movilidad y de los servicios, el tema de la complejidad urbana en términos no de difícil, sino en términos de la cantidad de elementos que están involucrados en ese desarrollo urbano, el tema de los espacios verdes y la biodiversidad, el tema del metabolismo urbano, cómo las ciudades van cambiando en función de varias dinámicas, entre ellas dinámicas políticas, dinámicas económicas, dinámicas sociales, el componente de la cohesión social, cómo interactúan las comunidades, cómo interactúan los diferentes actores de un territorio y la función guía de la sostenibilidad que está, por supuesto, fundamentada en el criterio asociado a la definición de políticas públicas y en este caso políticas públicas ambientales. Esa sostenibilidad históricamente nos la han mostrado como esta interacción entre elementos que por un lado hablan de lo institucional y siempre nos dicen, recuerden ustedes que es importante trabajar o aportar o avanzar en el concepto de la gobernanza, que es un concepto que surge de manera reciente, y todos los mecanismos de gestión participativa. De hecho, nosotros en Colombia tenemos una constitución que es la que surge en el año de 1991, una constitución bastante ambiental, una constitución bastante participativa, pero a su vez una constitución que se fundamentó en los derechos, pero que se olvidó en los deberes, entre ellos en los deberes de los ciudadanos o en los deberes que tenemos los ciudadanos frente al concepto de la conservación y la preservación ambiental. Aparece el modelo de lo económico, ¿no? Que son modelos que son también temporales o atemporales o dimensionales o adimensionales y que tienen que ver con esa asequibilidad a los conceptos de calidad de vida. Pero también la pregunta que nos debemos hacer es qué entendemos por calidad de vida y qué calidad de vida es la que queremos y para qué, elementos que serán desarrollados más adelante. El tema de lo social, que es la participación democrática, esa participación que desde el punto de vista
de los mecanismos participativos le permiten a la sociedad eh, reflejar sus estados de ánimo y no sus estados de ánimo temporales, sino también atemporales, y el concepto de la gestión ambiental en términos de la interacción de todos los elementos asociados a la transformación de los recursos naturales, utilizando una eh, conceptualización teórica que es la de los clásicos de la economía, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, Samuelson, que planteaban palabras más, palabras menos, que los recursos naturales se los había entregado el hombre, se los había entregado, perdón, Dios al hombre para que él los usara y los usufructara, y que a partir de eso los convirtiera en materias primas para llevarlos a un proceso de producción y generar a bienes y servicios, en principio bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, pero también para satisfacer esas necesidades suntuarias. Y aparece el componente de lo cultural, ¿no? En ese componente de lo cultural a ustedes y a nosotros nos unen esos saberes ancestrales, esa diversidad, esa continuidad, ese patrimonio ambiental y en últimas, ese modelo de conservación del medio ambiente fundamentado en la eficiencia energética y en la disminución de los materiales de consumo. Pero también nos han llevado a que todo lo tenemos que medir, todo lo tenemos que cuantificar, todo lo tenemos que cualificar. Y entonces aparecen esos indicadores de bienestar o de calidad de vida que terminan llevándonos a pensar que si nosotros medimos los estándares de seguridad, de ingresos, de acceso a servicio, de empleo, de educación, de salud, de medio ambiente, de vivienda y de participación cívica, esos elementos asociados a esos indicadores y a esos estándares de indicadores nos pueden mostrar si vivimos bien, si vivimos mal, si vivimos regular o si quizás no vivimos. Entonces, ¿cómo debemos entender esa calidad de vida? Bueno, la calidad de vida tiene 7 escenarios, ¿no es cierto? Ese modelo de calidad de vida lo recogemos de un teórico economista muy interesante que tiene que ver con ese proceso de que todo lo económico no es cuantificable, sino que también es cualificable. ¿Y de quién estamos hablando, señores? Estamos hablando de Amartya Sen. Amartya Sen fue el primero que se atrevió a decir que la economía no está sustentada única y exclusivamente en la cantidad de recursos que pueda tener una nación, que pueda tener un territorio o que pueda tener una persona, sino que en la vida, producto de esa dicotomía entre tener o no tener, hay ricos pobres y hay pobres ricos. ¿Me explico? ¿Qué es un rico pobre? Bueno, pongamos como ejemplo ese hijo que ha sido protegido siempre por sus papás, que vive en un hogar muy acomodado y que de la noche a la mañana sus papás desaparecen como un ciclo natural de la vida. Pero a este joven, sus papás nunca le enseñaron a trabajar. Y como nunca le enseñaron a trabajar, sí le enseñaron a gastar. Y este muchacho empezó a gastar, a gastar, a gastar. Y cada vez que gastaba, pues era más pobre. Entonces, toda su riqueza en función de no generar valor agregado terminó depreciándose. Y eso nos sucede a muchos de nuestros países. Entre ellos, por ejemplo, les podría decir y les podría complementar lo que pasa en nuestro país, ¿no? Un país como Colombia, que aparentemente tiene una gran biodiversidad, tiene una gran riqueza ambiental, pues termina convirtiéndose en un país commodity. ¿Qué son los países commodities dentro del contexto internacional? Son aquellos países que en algún momento los países desarrollados los señalaron
para que se convirtieran en países extractivistas y que solamente vivieran de la comercialización de sus recursos naturales. Pero en la práctica cada vez somos más pobres, cada vez aridizamos, cada vez deforestamos, cada vez nos quedamos sin recursos naturales y esa sensación sistémica nos lleva no solamente a un deterioro ambiental, sino a un deterioro social y económico, porque la mayoría de los conflictos que hoy tenemos son conflictos socioambientales que están asociados y están desarrollados a aspectos que están definidos por componentes puramente estructurales. En esa línea, entonces ahí también tenemos otros elementos importantes, la relación entre la salud física, la salud psicológica, la red interpersonal, el tema de la autovelización, el tema de la interacción social, del bienestar social y económico y de los derechos ciudadanos. Entonces hay unos componentes allí que interactúan de manera sistemática entre los referentes que tenemos, que no solamente están definidos a partir de esa cuantificación y cualificación de los recursos naturales, sino cómo desde la visión cosmogónica, ¿no es cierto?, desde esa visión de lo que significa la interpretación que tiene una comunidad de su entorno ambiental, le permite lograr ese concepto de calidad de vida. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud alrededor de la calidad de vida? Nos dice que es la percepción, miren ustedes, la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de los valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de interdependencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales del entorno. La calidad de vida, entonces, no necesariamente lo da lo material, sino también hay un componente, como lo veíamos muy posiblemente y como ustedes lo conocen en la pirámide de Maslow, lo da precisamente esa articulación entre los elementos de carácter psicológico, entre los elementos de carácter natural, entre los elementos de carácter afectivo y demás. Ese modelo entonces nos lleva a entender la gestión ambiental de una manera diferente y aquí ya empezamos a dilucidar la propuesta. Desde una visión integral, hay una sostenibilidad ambiental cuando tenemos un inventario de los recursos naturales en las zonas rurales. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que si nosotros inventariamos, si nosotros cuantificamos, si nosotros cualificamos los recursos naturales que hay en un territorio, pero además de eso, sabemos cuáles son sus funciones ecosistémicas, de esa manera podemos garantizar una sustentabilidad en lo urbano. ¿Por qué? Porque lo que se produce en lo rural es lo que termina abasteciendo lo urbano y al abastecer lo urbano, entonces es lo que le permite desarrollar modos de producción, modos de transformación, interacciones económicas, modos de generación de ingreso, de generación de ahorro, de generación de deuda. Claro, no solamente centrado en lo monetario, no solamente centrado en lo económico, sino también tenemos que visualizarlo desde otra perspectiva. ¿Desde cuál otra perspectiva? Desde la perspectiva de garantizar condiciones de calidad de vida, pero también desde la perspectiva de establecer modelos de conservación y preservación. Y entonces algunos de ustedes se preguntarán, bueno, Fernando, ¿y qué es la conservación ambiental y qué es la preservación ambiental? Bueno, la conservación ambiental está asociado a aquellos ecosistemas que podemos intervenir y podemos intervenir a partir de hacer un balance de energía. Recordemos que todo lo que entra
es igual a lo que sale más lo que se pierde. Luego entonces todo ecosistema tiende a generar un equilibrio, pero ese equilibrio lo podemos nosotros sustentar en la utilización de esos conceptos de energía, como sucede, por ejemplo, en una cuenca hidrográfica, o como sucede en un bosque, o como sucede en un ecosistema de cualquiera de las características que podamos tener en nuestros países. Pero además de eso, esos modelos de conservación me permiten saber qué es lo explotable, si es que la palabra más adecuada es esa, o mejor, qué es lo aprovechable. Y aparece entonces ahí, desde el punto de vista también ecosistémico, lo que es la preservación. Son aquellos ecosistemas que tienen flujos de energía cerrados, que tienen especies endémicas y que el endemismo los lleva a que podamos hacer una intervención, pero una intervención mucho más planeada y mucho más planificada, asociada a qué? Asociada a poder tener o desarrollar actividades turísticas, poder desarrollar actividades que estén definidas en la investigación y demás. En esa línea, entonces, evidentemente, los seres humanos dependemos de la comercialización de esos recursos naturales. Y esa comercialización de los recursos naturales implica, por un lado, una formación de formadores, un acceso al desarrollo tecnológico, pero un acceso al desarrollo tecnológico que debe hacerse con tacto, que debe hacer con cuidado, respetando los conocimientos que tienen las edades, porque en muchos de los casos lo que hemos encontrado, los profesores terminan entrando de manera abrupta a imponer nuevos modelos tecnológicos, sin tener en cuenta esos saberes, esa metodología. Tenemos que buscar esa transferencia tecnológica y eso logra fundamentalmente a través de cooperativas que hagan una comercialización colectiva, un acceso directo entre la intermediación, que se rompa esa visión mezquina que existe desde el punto de vista de la comercialización, donde el campesino, donde el productor es el que menos gana, y por lado generar un los matemáticamente inteligentes que de una u otra manera la naturaleza nos hemos los productivos, como por ejemplo podría ser el cacao, los balances de carbono y por supuesto el mejoramiento de prácticas agrícolas, de financiamiento, de modelos de sustentabilidad en el sector agropecuario y por supuesto del fortalecimiento del sector agropecuario, del sector agrario. Les voy a contar una particularidad. Colombia es un país que tiene alrededor de 1.264.345 kilómetros cuadrados. Esa interacción que se tiene nos convierte hoy en un país desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué bioestratégico? Porque nos encontramos en la línea del Ecuador. Al encontrarnos en la línea del Ecuador, entonces tenemos una bondad climatológica que es muy importante. Esa bondad climatológica, días de sol, ¿no es cierto? Que, digamos, en el caso de ustedes de México, tienen unas particularidades diferentes porque allí hay unos modelos estacionales. Pero por el otro lado, también encontramos que en el último censo de suelos, ojo señores, este dato, el último censo de suelos, Colombia tiene alrededor de 114. Entonces decía que nuestro país
tiene un potencial agrícola muy fuerte y sin embargo, de las 115 millones de hectáreas productivas que tenemos, solamente vivimos de 7.5 millones de hectáreas productivas y nos convierte más que en un país exportador de alimentos como debiéramos ser, de un país que tuviéramos una seguridad alimentaria. Tenemos unas contradicciones grandísimas porque importamos alimentos y importamos alimentos bajo un criterio que tiene que ver con que nuestra vocación agrícola es una vocación del latifundio y no una vocación del minifundio, donde quienes tienen tierra son grandes terratenientes de nuestro país que dejan por fuera del proceso productivo a nuestros campesinos. En esa línea, también tendríamos que hablar de algo muy importante. Cuando uno se ubica en el territorio colombiano, va a encontrar que hay una gran región de nuestro país. Nuestro país está, digamos, dividido en 5 grandes macroregiones. Una región es la del Pacífico, otra región es la del Atlántico, otra región es la del Centro Oriente, donde tenemos a Bogotá, la capital de nuestro país, y tenemos la región de la Orinoamazonía colombiana. La Orinoamazonía colombiana corresponde al 48% del territorio nacional. Ese 48% del territorio nacional son territorios baldíos, son territorios donde lo que tenemos allí es población indígena y esa población indígena hoy por hoy no tiene ni siquiera acceso y posesión a la tierra. Sin embargo, sus suelos tienen un potencial agrícola muy fuerte, pero no tenemos infraestructura, no tenemos vías, no tenemos ferrocarriles, dependemos de la navegabilidad solamente en épocas de invierno por las características de los cuerpos y la producción la tenemos a través de avión y el avión es excesivamente costoso. Entonces no hay conectividad y seguimos pensando que de una u otra manera el discurso que se debe plantear es que debemos centrarnos en áreas de conservación y preservación porque el Amazonas en algún momento por allá en la cumbre de Río en el año de 1990 se dijo que era el pulmón del mundo o que era uno de los pulmones del mundo. Y resulta, señores, que hoy producto de las investigaciones que se hacen, los árboles llegan a la edad adulta, no fijan dióxido de carbono, sino que generan dióxido de carbono. Entonces, allí la importancia no necesariamente la encontramos en relación con que sea un pulmón del mundo, sino con base en la biodiversidad, con base en esa cuantificación y cualificación ambiental que no hemos logrado saber, porque a pesar de que en los rankings a nivel mundial aparecemos como el segundo o el tercer país con mayor biodiversidad en el mundo, somos un país que no sabe si realmente o no sabemos si realmente tenemos riqueza ambiental o simplemente somos un país bonito y demás. En esa línea, doctor Víctor Hugo, la siguiente, por favor. En esa línea, hoy por hoy nos encontramos entonces ante unas dicotomías, ¿no? Unas dicotomías que son las que maneja el lenguaje ambiental en el mundo. Entonces nos hablan del reciclaje y aquí empiezo a depurar algunas conceptualizaciones que he venido exponiendo con anterioridad. Nos dicen que hay que yo les toco a ustedes como reflexión y quizás como tarea, siendo un poco irreverente, si reciclar es la solución al problema del manejo de los residuos sólidos en el mundo. ¿No será que detrás del reciclaje hay un gran negocio? Un negocio todavía mayor que el negocio de lo que significa utilizar materias primas vírgenes. Les pongo un ejemplo sencillo. Reciclar plástico
es mucho más costoso desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico que utilizar materia prima virgen. Y no solamente eso, sino que también genera unos impactos adicionales desde el punto de vista social en términos de las personas que intervienen en el proceso de producción. Eso nos lleva entonces a entender que quizás el tema no está necesariamente en el concepto de reciclar, sino que muy posiblemente está en el concepto de reusar, que es volver a esa lógica que teníamos en alguna época donde, por ejemplo, las bebidas las envasábamos en vidrio, además porque allí se conservan mucho mejor las condiciones de los alimentos, porque allí se conservan mucho mejor las condiciones de producción y de transformación de los mismos. Lo mismo sucede con el papel, lo mismo sucede con el vidrio, lo mismo sucede con la hojalata y demás. En este que ustedes están viendo en este momento, nos muestra esta infografía 20 datos para entender la crisis común de los glaciares. Nos habla de la alta producción del óxido de carbono y el consumo del dióxido de carbono es algo que nos debe preocupar un poco. Yo les pregunto a ustedes, señores, ¿cuánto pesa cada uno de ustedes? Yo, por ejemplo, peso 85 kilos, pero parte de mi biomasa, o sea, parte de mi peso, de manera representativa está compuesto por agua y está compuesto por dióxido de carbono, que es el resultado de la manera como yo he transformado la energía y he transformado el alimento y lo he convertido a través de mi metabolización en peso. Cuando yo me como una libra de carne, ¿qué estoy comiendo? Dióxido de carbono transformado. Cuando yo me como una naranja, me como una manzana, ¿qué estoy comiendo? Dióxido de carbono transformado a través de la metabolización, a través de la metabolización en función de lo que terminan haciendo las plantas, la fotosíntesis. Entonces el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, o por lo menos así nos lo han planteado, es un gas que existe en la atmósfera, pero es que es un condicionante de vida y es un elemento de transformación de la vida. Entonces es allí donde tenemos que preguntarnos ¿qué pasa entonces con el concepto del calentamiento global y qué pasa con el concepto del cambio climático? Pues recuerden ustedes que nosotros en este momento estamos viviendo entre el sexto o el séptimo calentamiento global. Y en esa medida, el último calentamiento global que hubo fue en la época del Creácico, o sea, el hombre allí no existía. Luego entonces el hombre no puede ser denominado como el ser más perverso que existe en la naturaleza, porque nuestro planeta Tierra, que es un ecosistema cerrado, cada X cantidad de años lo que hace es recircular la energía y producto de recircular la energía genera ese calentamiento global que termina incidiendo en el cambio climático, o sea, se genera una reorganización de los gases que hay en nuestra atmósfera y produce un aumento de la temperatura, pero el aumento de la temperatura no puede ser entendido como que la temperatura sube en términos exponenciales, sino que se presenta una armonización, una articulación, un balance de la misma, porque al final de ese proceso lo que termina viendo es un cambio climático. Y ese cambio climático expresado en términos de calentamiento global es un proceso de glaciación. ¿Qué quema más, señores? ¿El fuego o el hielo? ¿Qué contiene más energía? ¿El hielo o el fuego?
pues contiene más energía el hielo. Por eso es que el periodo de glaciación es la finalización de este cambio climático que va a terminar aproximadamente en los próximos 6.000 años. ¿Y qué va a pasar en esos próximos 6.000 años? Vamos a tener una glaciación y muy posiblemente una de las especies a desaparecer es el hombre. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender hoy? Lo que tenemos que entender es una adaptación al cambio climático. Hoy se habla es de la adaptación, porque evidentemente por más de que dejamos de producir, de que dejamos de consumir, no vamos a detener esto. Lo que vamos es a colocar unas acciones de mediación o unas acciones de mitigación, de compensación, de transversalización, de control o de prevención, que son las que se dan al interior de este cambio. Pero entonces también planteémoslo de otra manera. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces frente a esto? Bueno, tiene que cambiar sus paradigmas de consumo. Tiene que entender que, por ejemplo, la contaminación no es la que nos va a llevar a que este planeta desaparezca, porque epistemológicamente también tenemos que entender que la contaminación es todo aquello que existe en nuestro planeta, que nosotros necesitamos, pero que no somos capaces de transformar o que no somos capaces necesariamente de asimilar. Y por eso es que se habla del concepto de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia, señores? Es la capacidad de adaptación que tiene un sistema o un contaminante, o es la capacidad de adaptación que tiene un sistema o que tiene un individuo dentro de un sistema a la contaminación. Les pongo un ejemplo. Los seres humanos fijamos o transformamos calcio. Entonces todos ustedes van a llegar a la misma conclusión mía, y es que nosotros lo que hacemos es transformar el calcio. Nosotros no producimos calcio, pero cuando somos niños necesitamos de grandes concentraciones de calcio. Pero si las concentraciones que nos dan son mayores a las que podemos asimilar, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a sobrecalcificarnos, y esa sobrecalcificación va a afectar nuestro crecimiento, va a afectar nuestro desarrollo dental. Pero si nos dan menos calcio que el que necesitamos, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un problema de descalcificación y vamos a tener también un síndrome que se llama el tema del síndrome de la tiza, que son aquellos niños que se golpean con cualquier cosa y se esguinzan o se fracturan. Entonces, fíjense ustedes que lo que tenemos que empezar a mirar y enfocarnos en términos de estudio es en lo que nosotros denominamos o en lo que nosotros conocemos como alterogenia ambiental. ¿Y qué es la alterogenia ambiental? Es la capacidad de adaptación, de asimilación que tiene una especie frente a un contaminante, que está relacionada sustantivamente con su metabolismo en el caso de los animales y de la fotosíntesis en el caso de plantas. Entonces, que los conceptos cambian. Ya la contaminación no es la mala, sino la contaminación es una aliada que tenemos que estudiar y que tenemos que mirar cómo nos adaptamos y cómo nos transformamos. Pero también allí hay otros elementos de importancia para nosotros dentro de este cambio de paradigma. Que a futuro, por favor, doctor Víctor Hugo, la siguiente slash, nos dicen que a futuro eh, el tema de la solución está dada por las energías alternativas. Yo les pregunto, ¿será que la alternativa a futuro son los carros eléctricos? Por ejemplo, en términos de movilidad, ¿cuánto vale un carro eléctrico? ¿Cuánto tiene de autonomía el carro eléctrico? ¿Cuánto duran las baterías? ¿Cuánto vale reemplazar las baterías? ¿Cuánto es el daño ambiental de reciclar una batería? De los litio, tienen metales pesados que son altamente contaminantes. ¿Qué tan eficientes o qué tan ineficientes son hoy por hoy esas energías alternativas, como la energía solar, como la energía eólica, como la energía de la biomasa?
Pensemos un poco en eso. ¿Por qué dejar de depender? ¿Por qué dejar de depender de las energías actuales? Miren ustedes lo que dice la OPEP. La OPEP dice que con las condiciones actuales de consumo del mundo, podemos tener petróleo para los próximos 200 años. Hay una interesante frase del último informe de la OPEP, que es del año 2022, que dice, y ojo con lo que voy a mencionar, que pareciese que fuera un trabalengua, dice, hoy el mundo tiene menos petróleo que ayer, pero más petróleo que mañana. ¿Por qué nos dicen eso? Porque hoy en existencias reales, en existencias comprobadas, a partir del consumo, que es de más o menos unos 25 millones de barriles diarios, hoy tenemos menos petróleo, pero mañana, en términos de nuevos descubrimientos, vamos a tener más petróleo que hoy. Eso quiere decir entonces que a partir de las proyecciones que ellos hacen, podríamos tener petróleo por los próximos 200 años. Que claro que son contaminantes, pero por supuesto, pero ¿por qué son contaminantes? Porque es que de un galón de gasolina que nosotros le echamos o le introducimos a nuestros vehículos, tan solo el 45% de la gasolina se convierte en energía y el resto, o sea, el 55%, se pierde por calor y se pierde por gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros motores son altamente ineficientes. ¿Y quién los hace ineficientes? La tecnología. ¿Quién los hace ineficientes? El hombre. De pronto, con intereses mezquinos, propiciando el consumo, pero no buscando la eficiencia. Y además porque los gases de efecto invernadero, como el metano, como el etano, como el ácido sulfúrico, como el dióxido de carbono, como el ácido cítrico, etcétera, etcétera, no son necesariamente los mayores contaminadores en el mundo por el tema de los hidrocarburos, sino también tendríamos que replantearnos algunos conceptos asociados a lo que tiene que ver con la agricultura y a lo que tiene que ver con la ganadería extensiva. Y lógicamente aquí entonces es donde aparece esa dicotomía alrededor de ese negocio que se ha montado alrededor de los bonos de carbono, donde los países desarrollados terminan diciéndonos a nuestros países: ojo, ustedes no desarrollen una producción de escala, no desarrollen una producción sistémica, porque de una u otra manera ustedes tienen que dedicarse en como países commodity a la conservación, a la preservación y a la explotación de los recursos naturales, mientras que nosotros les terminamos a ustedes comprando sus recursos naturales a precios irrisorios. Les hago una reflexión, señores. ¿Quién es el que nos pone los precios internacionales del oro, del carbón, del petróleo? ¿Quiénes son los que nos ponen los precios internacionales del aguacate, del tema de la naranja? En las bolsas internacionales, y normalmente nosotros producimos y quien nos compra son quienes nos ponen los precios internacionales. Entonces, ¿cómo podemos hacer así y lograr así una economía sostenible, una economía sustentable, una economía que rompa ese doble discurso entre lo ético y lo moral, que es un discurso que se ve embebido a través de acuerdos internacionales, de convenios, a través de tratados que son lateral a los países que estamos en vía de desarrollo y que estamos en procesos de crecimiento? Y lo más interesante es que nos han impuesto tecnologías que no van directamente relacionadas con nuestros modos de producción y con nuestros modos de transformación. En el caso particular de Colombia, tenemos comunidades indígenas que históricamente han resuelto sus problemas de sostenibilidad, más no de desarrollo, porque para ellos el concepto del desarrollo no existe. Sin embargo, señores, les imponemos un modelo extractivista, les imponemos un modelo de carácter capitalista salvaje, pero no nos damos cuenta que el problema no es el capitalismo, que el problema no es el modelo, sino que el problema son los intereses mezquinos que existen desde las multinacionales alrededor de lo que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales. Pero para redondear mi idea,
Y para poder pasar a la parte de preguntas, les dejo la siguiente reflexión. ¿No será que nos estamos alejando de un modelo de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental? ¿No será que, como se plantea desde algunos albores de nuestros países, nos debemos asociar no buscando priorizar las necesidades de los países desarrollados, sino priorizar nuestras propias necesidades y nuestras propias prioridades y primero lograr satisfacer las necesidades de consumo que tenemos a través de modelos sostenibles donde no nos metan el sueño americano, sino nos metamos el propio sueño hispánico que está relacionado con el que manejaban nuestros pueblos indoamericanos y que volvamos sin sacrificar crecimiento económico, volvamos a buscar un modelo que sea más amigable desde lo social, desde lo ambiental y desde lo económico, con nuestra verdadera razón de ser, como es la interpretación cosmogónica del medio ambiente. Todo esto, señores, está contextualizado en lo que tiene que ver con mi investigación, en algo que he planteado, que lo he denominado desde el punto de vista teórico como modelo de competitividad ambiental empresarial, donde lo que se busca es crecer a partir del desarrollo de tecnologías apropiadas basándose en la satisfacción de necesidades básicas y generando unas necesidades suntuarias que están relacionadas fundamentalmente con los quehaceres sociales que tienen las comunidades, más no con los estereotipos sociales que terminan imponiéndonos a partir de los medios de comunicación. En esa línea, querido doctor Víctor Hugo y queridos asistentes, es que hago mi planteamiento y mi disertación y pasamos entonces, si ustedes así lo tienen, a la sesión de preguntas. Gracias. Sí, aquí estoy ya. Bueno, entonces cambiamos aquí el formato de las pantallas y bueno, pues, oh, oh. Bueno, algo nos sucedió, a ver si se grabó esta segunda parte, ni modo. Ok, pues pasamos entonces ahora al segundo momento del seminario, donde entonces ustedes pueden hacer las preguntas. Voy a checar aquí en el chat si ya hay alguna pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta de Sergio Reyes para el doctor Fernando Sánchez. ¿Qué opina de la plataforma política de Javier Milei en Argentina? En caso de que sí la conozca. ¿Sí la conoce, doctor Fernando? Sí, señor, claro que sí. ¿Qué opinión tiene? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, recordemos dos cosas ahí frente a la pregunta que me plantea nuestro participante. Hay unos intereses muy fuertes que hemos venido trabajando desde la Sociedad Iberoamericana del Medio Ambiente en relación con la unificación de una política pública a nivel latinoamericano que a futuro, y a futuro es el año 2030, nos convierta en una comunidad económica de América Latina. En ese sentido, dentro de esa plataforma política, precisamente se establece el poder detener los procesos productivos que hay en determinados sectores económicos, particularmente en aquellos sectores económicos que tienen que ver con el extractivismo, que tienen que ver con la minería, por supuesto, que tienen que ver con el petróleo, pero además incentivando de manera contradictoria lo que tiene que ver con la producción de soya. Recordemos que la Pampa Argentina es uno de los sitios del mundo donde mayor ganadería extensiva existe y esa ganadería extensiva se trabaja bajo el modelo de ganadería estabulada, pero también a través del modelo de ganadería de producción de soya, que es un poco parecido a lo que sucede en la región de Brasil, en la zona de Mato Grosso, ¿no es cierto? Donde también ellos, por la producción de bioalcoholes,
han desplazado grandes hectáreas de tierra y en su momento Bolsonaro incentivaba precisamente tumbar la Amazonía o tumbar parte de la Amazonía para habilitarlas como zonas cultivables. Entonces ahí hay una contradicción entre el modelo de desarrollo económico y el modelo de desarrollo social desde el punto de vista de lo ambiental. Muy bien, gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de Elanis, o más bien comentario. No sé si voy a leer el comentario y si Elanis quiere hacer alguna aportación, adelante. Dice, los autos eléctricos son muy desechables, además no duran nada. Esto supongo con respecto a lo que ya decía. Y no sé, eso lo cuento. No sé si quisiera decir algo más, doctor Fernando, al respecto. No, es muy claro lo que plantea. Además, no solamente claro, es cierto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el kit de un carro Tesla? El reemplazo de las baterías de un carro Tesla puede estar por el orden de los $15,000, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando reemplazamos la autonomía de un vehículo que tiene una capacidad de 5 años, haciendo un manejo adecuado con una inversión tan alta, si el material de reemplazo nos va a quedar, nos va a terminar costando $15,000? Entonces, digamos que es una opción que no termina siendo viable y que además el tema del desecho de esas baterías va a generar un impacto ambiental extremadamente alto, y finalmente la relación costo-beneficio, no solamente desde lo económico, sino desde lo ambiental, va a terminar haciendo mucho más daño. Ya hay algunas modelaciones económicas que así lo definen y así terminan entonces haciendo que nos podamos dar cuenta que la solución no está por ese lado. Y suele pasar otra cosa todavía más complicada. Hoy aparece el desarrollo de la energía, o el desarrollo de los combustibles a partir del hidrógeno. Yo les quiero hacer a ustedes la siguiente reflexión. Si el hidrógeno termina imponiéndose como combustible a mediano plazo, ¿qué va a pasar con el agua? Si con lo que tendremos que terminar tanqueando los carros es con agua para hacer la síntesis del hidrógeno, entonces, ¿qué va a pasar con uno de los derechos fundamentales, que es el acceso al agua? ¿No será que el agua la terminamos convirtiendo en un activo ambiental muy fuerte, donde la priorización no va a ser satisfacer las necesidades básicas? Bien, les recuerdo a los participantes que algunos están escribiendo sus preguntas en el chat, que pueden abrir su micrófono, si así lo desea, levantar la mano y tomar la palabra. Y que bueno, la opción del chat siempre es para mientras la exposición. Pero bueno, Elanis, no sé si quieras tú hacer la pregunta, si no la leo yo tal como está en el chat. Ok, la leo. ¿Cómo un país de América Latina puede dejar de priorizar las necesidades de países desarrollados? ¿Eso significaría romper lazos y qué implicaciones tendría? No significaría romper lazos en ningún momento. De una u otra manera, todos los países del mundo dependemos no solamente del intercambio comercial, sino también dependemos de la inversión extranjera, por ejemplo. Pero sí, lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, nosotros tenemos el mal de finca. ¿Qué es el mal de finca? Y se los explico porque quizás el concepto ustedes no lo manejan de la misma manera. Si yo tengo una finca y el doctor Víctor Hugo tiene otra finca y los dos producimos naranja, y cuando hay el cultivo de naranja entrega su producción, los dos tenemos alta producción, pues los dos en el precio de mercado nos va mal. ¿Y eso por qué pasa? Porque no nos asociamos, porque terminamos comercializando de manera individual, y entonces los países desarrollados digamos, apoyan en esa vulnerabilidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, miren ustedes, Colombia es un país, entre comillas, productor de petróleo. Nosotros producimos hoy por hoy 760,000 barriles de petróleo diarios.
De esos 760.000 barriles de petróleo diarios, nosotros exportamos 400.000. Esto es, pero no tenemos la capacidad de qué, no tenemos la capacidad de transformación porque no tenemos refinerías que transformen nuestro consumo interno. Entonces, ¿qué hacemos? Exportamos petróleo a $76 el barril y compramos gasolina a $286 el barril. Lo mismo nos sucede con el carbón, lo mismo nos sucede con el coltán, lo mismo nos sucede con el oro, lo mismo nos sucede con el carbón, lo mismo nos sucede con el plátano. Entonces, ¿eso por qué nos pasa? Porque no sabemos comercializar y porque no negociamos en precios de mercado. Si nos asociamos como una comunidad económica de América Latina, que es lo que se está definiendo, y establecemos volúmenes de comercialización, nosotros somos los que imponemos el precio y no nos dejamos imponer el precio de los mercados internacionales, que en muchos de los casos son precios subsidiados por nuestra propia producción. Ok, gracias. Espero que las respuestas, pues obviamente también estén satisfaciendo a quienes las han elaborado. Si no, bueno, pueden hacer, en el caso de el anís, ya me escribió por el chat que no puede abrir su micrófono, pero si queda alguna duda, adelante. El anís todavía tenemos algo de tiempo. Bien, Raúl Avelino hace un comentario y posteriormente una pregunta en cuanto al antropocentrismo y el etnocentrismo. ¿Es necesario desplazar al hombre del centro de la atención o cabe alguna concepción humanista? Evidentemente, las concepciones humanistas siempre van a existir, son prioritarias, son necesarias, las debemos de restablecer, recuperar, pero también tenemos que entender que nosotros no somos el todo, que nosotros hacemos parte de la naturaleza y que es muy fácil entenderlo, no es sino poder comprender desde la biología y desde la ecología qué son las cadenas alimenticias y qué son los niveles tróficos. Nosotros somos una especie más en la naturaleza que tenemos un concepto de racionalidad y que como tal debemos aprender a utilizar esa racionalidad para comprender la forma como funcionan los ecosistemas. Los ecosistemas son los que nos imponen las normas y las leyes de comportamiento. No es el hombre el que inventa las leyes y las normas de comportamiento. Nomás fijémonos qué ha pasado con las hidroeléctricas, qué ha pasado con las termoeléctricas, qué ha pasado con los grandes proyectos que intervienen en los ecosistemas donde la naturaleza, a través de algo que hoy es muy cuestionado, a través de su inteligencia vuelve a recuperar. Bien, bueno, aquí el anís nuevamente agradece la respuesta que ha dado y pregunta, ¿qué tan probable es que la humanidad se adapte lo suficiente para sobrevivir una glaciación o esta adaptación solo garantizaría la supervivencia de la humanidad por unos cuantos años más? Lo que se tiene, digamos, pensado o lo que se tiene evaluado es que la glaciación que va a suceder en los próximos 6.000 años, y eso hace parte de un informe del panel intergubernamental de cambio climático, vamos a tener una reversión térmica donde en el Ecuador vamos a tener temperaturas cercanas a los menos 350 grados centígrados, menos 350 grados centígrados. Y en los polos podremos llegar a tener temperaturas de menos 480 grados centígrados. Bajo esas condiciones climáticas es muy difícil que el ser humano como especie sobreviva, pero eso no nos debe preocupar. En los 4.700 millones de años que en promedio tiene la Tierra, según Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño, ¿con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar que a la fecha han desaparecido alrededor de 5 millones de especies y nosotros somos una especie más, que si desaparecemos, simplemente
cumplimos, simplemente es parte del ciclo de la vida y muy posiblemente resurgirá una especie quizás más racional, quizás más inteligente, quizás más consciente con la problemática ambiental, social y económica. Entonces es parte de ese ciclo de la naturaleza. Y no es que esté planteando una idea cataclística, ¿no es cierto?, de que entonces aquí, no, el mundo se va a acabar, sí se va a acabar, pero no se va a acabar dentro de muy poco tiempo, porque según el mismo Stephen Hawking, a nuestro planeta le quedan alrededor de unos 3.800 millones de años. Y en esos 3.800 millones de años pueden existir unos 10 cambios climáticos más. Entonces es parte del ciclo natural de un ecosistema cerrado, como es el del planeta Tierra, que depende de un sistema solar que en este momento, siendo una estrella, ya empieza a perder energía y muy posiblemente en algún momento le sucederá que será absorbido por un agujero negro y se creará antimateria y posteriormente materia, que son los ciclos naturales de lo que actualmente nosotros conocemos. Muy bien. Ya no hay preguntas en el chat ni comentarios. Si alguien tuviera alguna otra pregunta que hacer, algún otro comentario, pues con todo gusto pueden levantar la mano o simplemente abrir su micrófono. Hola, Víctor. Hola, doctor Fernando. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Por ejemplo, en México, no sé si usted sabía que en Monterrey ya se aceptó que venga Tesla, la compañía de Tesla. ¿Es suficiente con solamente no consumir o qué alternativas más nos ofrece o qué más podemos hacer o qué más le podemos decir a la gente que pueda hacer? Y también en cuanto a lo que pasa en el Amazonas, porque muchas veces pensamos que como no está cerca de nosotros, es algo que sí, o sea, que nosotros no podemos hacer nada. O sea, entonces en relación a estos temas, ¿qué le podemos decir a los demás que nosotros podemos hacer, como dicen, verdad, desde nuestra humilde trinchera? Doctora Lu, no te escuché. No sé, doctor Víctor, si usted sí escuchó. Ok, sí, nuestra compañera, la doctora Lucila, pregunta, bueno, hace el comentario de que en México, en la ciudad de Monterrey, ya se autorizó para que Tesla ponga una compañía. Entonces, el comentario, esperando también su respuesta, es ¿qué tenemos que hacer, digamos, como país, como ciudadanos? Si debemos seguir permitiendo que estas empresas se ubiquen en nuestros territorios, y si es así, bueno, bueno, en dos sentidos, perdón. Si no solamente basta con no consumir el producto, creo que esa es la idea, y lo segundo, si también es necesario que los gobiernos dejen de permitir que las empresas extranjeras de este tipo se instalen en nuestros países. Bueno, doctora Lucila, muchas gracias por la pregunta. La pregunta tiene dos componentes. Los gobiernos son muy vulnerables a las inversiones extranjeras y más en las inversiones de este tipo. Lo que pasa es que ahí es donde tiene que estar y tiene que fortalecerse la comunidad académica. La comunidad académica tiene la responsabilidad moral y la responsabilidad ética de decirle a la población los pros y los contras de este tipo de inversión, de este tipo de procesos productivos a partir de la fabricación, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Todos nos muestran los vehículos eléctricos como la panacea y la salvación en la movilidad y la salvación en la problemática de contaminación por combustibles fósiles, pero detrás de eso hay un problema de obsolescencia tecnológica, hay un problema de consumismo, hay un problema de manejo de residuos peligrosos. ¿Y quién va a asumir con esos costos? Los termina asumiendo México y los termina asumiendo Colombia, porque aquí también la Chrysler con motores va a montar una planta de producción de carros eléctricos y el gobierno nacional muestra eso como un gran logro. Para mí no es un logro, para mí es una forma de generar una mayor
dependencia económica por un lado, pero por el otro lado una mayor contaminación que tendremos que asumir los colombianos porque ellos vienen, producen, fabrican, generan sus residuos y no se los lleva y los costos marginales los tenemos que asumir nosotros. Muchas gracias, doctor Fernando, muchas gracias, doctora Lucila. No sé si alguien más. A mí me gustaría también preguntarle y comentar que, bueno, tenemos y estamos viviendo algo contrario a lo que usted nos ha dicho en su conferencia, eh, el calentamiento global, porque inicialmente incluso no se hablaba de cambio climático, sino de calentamiento global. Y usted, doctor Fernando, sí, por aquí está. Entonces, usted más bien nos está comentando que el país tiende entonces a un enfriamiento y no a un calentamiento. Digo, esto, como en qué plazos comenzaríamos a ver esta otra, este otro punto de vista, este otro análisis, esta otra propuesta, vaya. Sí, fíjate que es bastante contradictorio que uno habla de calentamiento global y lo explica en función del enfriamiento. Entonces, lo primero que tenemos que entender, doctor Víctor Hugo, desde la termodinámica, desde la termoquímica, es que qué tiene o qué concentra más energía, el fuego o el hielo. Entonces ahí empezamos a entender, lo que más concentra energía para cambiar de un estado es el hielo. O sea, técnicamente o más que técnicamente, de manera coloquial, ¿qué quema más, el fuego o el hielo? Quema más el hielo. Entonces lo que hace el final del calentamiento global es aglutinar todos los gases que se han producido en exceso, entre ellos el dióxido de carbono, entre ellos el metano, entre ellos el etano, y hay un cambio de temperatura, hay una baja de temperatura porque se necesita concentrar más energía y eso produce un periodo de glaciación que en principio está, digamos, interpretado a partir de que suba la temperatura, pero porque hay liberación de energía. Después la energía concentra en el y el hielo termina produciendo la glaciación. Es importante que recordemos una cosa, doctor Víctor Hugo. En los glaciales realmente no tenemos agua congelada. Lo que tenemos es dióxido de carbono más agua, que es la que produce ese punto de fusión, y por eso es que es importante en los glaciales manejar temperaturas de menos 45 grados centígrados, porque a esa temperatura es que los glaciales terminan generando un balance de la energía media del planeta que en este momento está en los 13,8 grados centígrados. Si se rompe ese balance, la temperatura aumenta, sobre todo en las zonas ecuatoriales, y eso hace que se dispersen los gases de efecto invernadero que después terminan concentrándose en los glaciales y produciendo eso que se llama glaciación, que es el final. Eso se produce según los cálculos que se han hecho, la modelación que se ha hecho en los próximos 6.000 años. Por eso es que podemos ser todavía muy románticos en el sentido de, bueno, pues no nos va a tocar. Podemos seguir tranquilos, podemos hacer otras sesiones de este importante seminario. Ok, sí, o sea, no va a ser la próxima semana ni el próximo año. No, 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 no. Eso no Yo les implica. digo a mis estudiantes tranquilos que el mundo sí se va a acabar, pero todavía no. Ok, sí, sí, sí. Bueno, ya sabe que supongo que también por allí en Colombia había la idea esta de que el mundo se iba a acabar en el año 2000, ¿no? Y bueno, ya vamos en el 2024, entonces bueno, ya vamos a llegar al 2024 casi. Entonces, bueno, pues ya vamos un poco más de gane nosotros y bueno, eso no implica, por supuesto, que no nos comprometamos, ¿verdad? Dejar un mundo mejor y creo que este es precisamente uno de los objetivos de este seminario, ¿no? De repente ser un poco utópico, ¿no? Pero bueno, pues sin la Lo utopía, interesante de esto, perdón, sí, doctor Víctor, lo interesante de esto que es, lo importante de esto es que el tema es de responsabilidad social.
¿Qué es la responsabilidad social vista desde una particularidad especial? Independientemente de que el mundo se vaya a acabar, independientemente de que vayamos a tener un calentamiento global que termina con un periodo de glaciación, debemos de tener claro que nosotros como un acto de responsabilidad sí debemos de garantizarle a las generaciones futuras un medio ambiente igual o mejor, independientemente de lo que pase, porque también tenemos que tener claro que la ciencia en la mayoría de los espacios del pensamiento no parte de verdades absolutas, ¿sí? Parte de verdades relativas. Lo que hoy es verdad, quizás mañana no lo es. Por ejemplo, yo siempre les explico a mis estudiantes, cuando yo estudié ingeniería, el profesor de física me decía que la velocidad de la luz era de 300.000 kilómetros por segundo y que era una constante. Hoy descubrimos que la velocidad de la luz cambia en función de la distancia, pero cuando yo hablo de la física cuántica me dicen que el tiempo no existe. Luego, entonces, la velocidad no se puede medir en función de espacio-tiempo. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, fíjate que es la dicotomía del pensamiento. Sí, es correcto. Sí, efectivamente, pues dice algo muy, muy Lo cierto. que pasa es que nosotros no podemos pensar como los burritos. O sea, a mí me enseñaron unas cosas, para mí eran válidas, pero yo a mis estudiantes no les puedo enseñar lo mismo. Y tengo que atreverme, sí, porque soy atrevido, pero respetuoso, tengo que atreverme a cambiar esos paradigmas, porque, y también les digo a ellos, quizás lo que yo digo no sea lo más exacto, pero es parte de lo que desde la academia tenemos que hacer para que ellos reflexionen, para que ellos no coman entero, para que ellos tengan la capacidad de salir a indagar, salir a buscar esos nuevos paradigmas de la ciencia. Y por supuesto, ahí está la responsabilidad que tenemos nosotros desde lo ético y lo moral, doctor Víctor. Pues sí, efectivamente, esto no significa que podamos evadir nuestros compromisos, nuestras responsabilidades y que entonces digamos, entonces el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, pues dejémoslo al cabo que lo que nos sobra es tiempo y vida hacia adelante. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta excelente exposición que nos ha hecho. Y bueno, pues esperamos que nos siga acompañando en sesiones posteriores. Está cordialmente invitado. Estas sesiones son el segundo viernes de cada mes, en este mismo horario. Estamos por cumplir casi 3 años con estos trabajos y bueno, pues nos dará gusto tenerlo por aquí. Me voy a permitir yo estarle enviando los flyers y bueno, pues como he escuchado, a veces no siempre se puede, pero cuando se pueda, aquí estamos. Y también, entonces, estas sesiones se suben a un canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Si me lo permiten, voy entonces ahora a la parte casi final del seminario. Voy a compartir por aquí mi pantalla para hacer entrega de... ¿Se ve en pantalla? ¿Perdón? Sí, señor, la estoy viendo. Oh, excelente. Bueno, doctor, pues el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Sánchez Sánchez por su participación como ponente en la 9ª sesión del seminario con el tema El doble discurso ético del ambientalismo en el capitalismo contemporáneo, dictada bueno, aquí eh, vía virtual, y bueno, el 17 de noviembre del 2023. Firma su servidor como representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre como representante del Grupo de Investigación en Derecho Animal, el doctor Francisco Serrano, representante institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se disculpó, se le presentó algo, y por último, la doctora Cristina Ramírez Barreto, que es representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, pues no me resta sino más que agradecer nuevamente que haya aceptado participar en este seminario y también su valiosa disertación que nos ha compartido, así como a todos los participantes en el seminario, pues muchísimas gracias por haber estado presentes. Y para la próxima sesión, adelanto, va a estar con nosotros el maestro Raúl Avelino García,
que nos va a presentar como tema los pueblos indígenas frente al extractivismo en el estado de Guerrero, una lucha por la vida. Entonces los esperamos el mes de diciembre, segundo viernes, por aquí déjenme ver qué día será. Será el viernes 8 de diciembre, en este horario, 12 horas de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, un saludo para todos, que tengan un buen fin de semana, y en el caso de México, pues un fin de semana largo porque tenemos puente por el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Que estén muy bien, hasta luego. Doctor Víctor, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos.